Buenas. Hola, buenas tardes. Adelante. Doctor, un gusto tenerlo en el gobierno de la tarde. Bueno, un placer y gracias por la invitación. Doctor, la situación epidemiológica de República Dominicana en materia de salud, específicamente con el tema de el cleren, el COVID-19 y ahora la contaminación que podría traer enfermedades broncopulmonares, ¿cómo se está evaluando desde el Poder Ejecutivo? Bueno, en lo que me compete, No lo escuchamos. sí, hola. Sí, aló. Él está en línea, él está en línea. Le escuchamos, doctor. No Doctor sé. Báez. Creo Doctor que Báez, no, ¿nos no. escucha? Sí, Francis. hola. Ah, Sí, él está ahí. Usted no puede escuchar bien, doctor. Gracias. Si no es un celular, parece que es un teléfono inalámbrico y algo está Sí. impidiendo entonces que la señal... En Francis, Estados Unidos entonces. no sé dónde está el doctor Amado Bueno, pues Báez. parece que Yo sea lo creo que que él está sea, aquí. hay un problema técnico sí, porque él Francis, está Sin en línea. embargo, se oye el ruido, Él está en exacto. línea, no se le que escucha. impide que él su está en voz... línea, pero parece que es que no escucha. Francis, intenta conectar otra vez y pídele al doctor que si está en un inalámbrico que se acerque a la base telefónica o que se mueva de lugar para que podamos tener una mejor calidad de audio con la llamada. Y avísanos, por favor. Mientras tanto, hay una información no confirmada que circula por redes sociales respecto de una foto donde se habla de la muerte de una persona que sería el peregrino. Hoy la Policía Nacional dijo que se trata de un fake news, la información sobre la muerte del señor peregrino de Puerto Plata que acumuló o que invitó a una cantidad importante de personas a sumarse a su caminata hasta llegar a la playa y que declaró ya estando en la playa que este lunes pasado República Dominicana amanecería sin coronavirus. Tenemos la llamada, De, no te vayas ya, otra vez. muy bien. Doctor Báez, buenas tardes, ¿nos escucha? Se oye muy bajito, pero sí, sí escucho. Bien, le preguntaba hace un momento que cómo se analiza, cómo ven ustedes la situación de crecimiento del coronavirus en República Dominicana hasta las cifras que tenemos en este momento. Sí, bueno, el tema del coronavirus, yo creo que analizar lo que la data está mostrando, algunos de los esfuerzos que estamos haciendo con el aumento de pruebas, que al final es lo que nos da realmente un pulso más fino, una precisión mayor en lo que está pasando epidemiológicamente. Pero podemos ver que la curva sugiere algo de estabilización. No solamente dicho por nosotros, sino que hay fuentes externas, el Imperial College of London, la misma CDC de Estados Unidos, que están quizás sugiriendo lo mismo que estamos hablando ahora, que hay algo de positividad en cómo se está manifestando la curva, no solamente a nuevo, sino el tema de mortalidad, indicadores como uso de intensivo, paciente en ventilador y demás. O sea que estamos viendo en los últimos días una estabilización y eso yo creo que es una representación positiva de todos los esfuerzos, no solamente del sector público, sino todos los esfuerzos colectivos, sector público, empresarial, privado, que hemos hecho para combatir el COVID. Doctor, en su condición de asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud pública, quisiéramos preguntarle si dentro de sus recomendaciones están las de que continúe el estado de emergencia y las medidas de distanciamiento tal como se han estado aplicando en el último mes, o si usted considera que deberían ser más restrictivas. Sí, le oigo muy lejos, pero creo que el tema, la pregunta era sobre medidas restrictivas. Al final, de lo que yo siempre trato de comunicar es que es un balance difícil el de aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva responde a una utilidad evidentemente epidemiológica, ¿verdad? Para que queremos reducir el número de casos, para que no sobrepase la capacidad del sistema de salud, pero esas medidas restrictivas tienen un impacto directo sobre la economía y obviamente todos los países, desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados, están
conversando sobre cómo se vería esa factura económica, y es un tema que hay que hablarlo. El otro balance es como analogía. Hablamos de lo que hicieron en China al principio, que hicieron un lockdown completo, y ese modelo no se puede reproducir en países democráticos, con una sociedad libre y donde se respetan los derechos humanos, como República Dominicana. O sea, hacerlo de una forma tan agresiva y tan controladora. O sea que el balance implica medidas restrictivas, el impacto que tiene la medida a nivel económico, el impacto que tiene a nivel de epidemiología. Yo entiendo de que la extensión ahora mismo fue muy saludable, y hay que felicitar a las autoridades por la aprobación. Y entiendo de que, aunque teniendo la obligación de mantener ese distanciamiento y esa medida restrictiva, pasó al el fin de semana pasado que simplemente no podemos dejar de nuevo, y que ahora mismo las autoridades están muy pendientes a evaluar el impacto que tuvo en todo el domingo en los perfiles epidemiológicos de próstata. Ya se han hecho pruebas a nivel de cuáles son esas tasas de positividad, para luego comparar dentro de 2 semanas aproximadamente o más cuál real impacto tuvo ese movimiento en Puerto Plata, y utiliza eso como un ejemplo preciso de lo que pasa cuando se hacen situaciones de distanciamiento social, físico, y la población no trata. Obviamente, ese suceso fue preocupante, no deja que ocurra, y violenta un poco todo lo que está hasta por haciendo. Doctor, ¿se ampliaron las posibilidades de tener más resultados de las pruebas, pero las pruebas no están fluyendo? Escuchábamos al mismo ministro de Salud Pública decir que el problema es que no está fluyendo el ingreso de pruebas, que hay problemas a nivel internacional con que las pruebas que se han solicitado lleguen. Se han solicitado incluso por medio de ayuda, se han solicitado las pruebas oficiales que vienen por el gobierno, pero también hay de los candidatos, tanto de oposición como del candidato oficial, aportaciones en ese sentido, pero no terminan de llegar. ¿Qué decirle a la población? O sea, tenemos una situación real y las pruebas, tenerlas, no dependen propiamente de nosotros. Sí, y gracias por la oportunidad de nuevo aclarar ese tema, y el mismo punto que usted misma aclaró. Nosotros no producimos reactivos, no producimos pruebas. Esta pandemia ha creado un shock económico que afecta líneas de suministro y líneas logísticas. Y el mundo entero está compitiendo para comprar lo mismo de República Dominicana. Entonces, todos esos problemas se juntan en cómo integramos esas realidades en las necesidades que tenemos de aumentar el número de pruebas. A eso hay que colocar también el tema de que las famosas pruebas rápidas, hay algunas que son de peor calidad que otras, y necesariamente ha habido un gran esfuerzo del Ministerio de Salud en la validación de esas pruebas rápidas. Yo sé que todas las instancias con las que yo he trabajado, privadas, públicas, gubernamentales, etcétera, están conscientes de la importancia del aumento de pruebas, y múltiples ministerios están trabajando para llegar a ese aumento. Esta semana y la semana pasada se logró grandes cosas con donaciones de empresarios privados como el CUNEP, con el aumento de la capacidad del Laboratorio Nacional, con el COVAX de 1.800, con donación de reactivos y equipos por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y si se acuerdan, hace unas semanas también hicimos una validación de un modelo que democratiza más la toma de muestras, que fue el utilizar saliva y no necesariamente el hisopado nasofaringeo. Todo eso se combina en un aumento de pruebas. Tenemos más reactivos, tenemos más máquinas, se aprobaron laboratorios nuevos, el HOMS, la Plaza de la Salud. Todo eso combinado nos va a permitir un mayor número de pruebas, que de por sí nos permite un mejor pulso epidemiológico. Pero gracias por la oportunidad de comunicar de que no es tan fácil como escribir un tuit de 140 o 280 caracteres y decir hagan pruebas, sino que realmente la complicación de aumento de pruebas tiene que ver con ese shock de suministro, shock logístico,
y la competencia a nivel internacional con compra de los mismos reactivos, los mismos suministros que necesitamos República Dominicana. Saludos, doctor. Le agregaría también, me atrevería a agregarle esa respuesta magistral que usted ha dado, que también tiene mucho que ver con tomar las decisiones desde el inicio. Es decir, si desde el inicio decides irte por una vía, quizás también es más fácil adaptarse a esa idea. Una situación que suele discutirse mucho en los foros internacionales tiene que ver con la posibilidad de que el virus, por sus características, ceda ante situaciones de ambiente, ¿no? Estaba la vieja teoría aquella del clima, otros dicen desde Israel que tras 70 días de observación desde el primer caso, se observan descensos en las curvas de nuevos casos de contagio. ¿Está usted al tanto de esas teorías? ¿Qué opinión tiene de ellas? Si más allá de los esfuerzos que hacemos como sociedad hay alguna condición que puede arrojar luz sobre un proceso de declive, digamos, natural del propio virus. Sí, esa pregunta es buena y realmente es bueno hablar de cómo la ciencia COVID evoluciona diariamente. Como grande verdad de la semana pasada, resulta ser grande mentira esta semana. Entonces, uso la oportunidad también para hablar de la creación de nuestro subcomité científico, donde tenemos investigadores, especialistas locales, dominicanos, tenemos bioéticos trabajando con nosotros el entendimiento de la ciencia y cómo se aplica esa ciencia a nivel local. Y la semana pasada lanzamos nuestro consejo de asesores internacionales, un equipo de expertos que están trabajando de forma voluntaria, pero que son expertos de España, de Estados Unidos, de Sudamérica, Centroamérica, donde todos conversamos sobre esos avances en la ciencia, no solamente a nivel de diagnóstico y tratamiento, sino que los mismos temas de salud pública. Hay muchas teorías, algunas teorías son de otras, cuanto a las implementables. Y por eso cualquier aplicación y cualquier interpretación de la ciencia tiene que hacerse de una forma lógica, inteligente, sopesada y en base a consenso. Yo sé que hay teorías, por ejemplo, del tema de inmunidad de rebaño. Ese es un tema peligroso y complicado porque hay expertos que hablan de que quizá ese modelo es favorable, pero es un modelo que nosotros, los que estamos en el otro lado de esa ecuación, entendemos de que el permitir una inmunidad natural implica el que la población se exponga al virus que tiene una actividad alta y que tiene una reproducción alta también. Entonces, todas esas cosas hay que irlas considerando desde una perspectiva grande de salud pública, pero desde una perspectiva objetiva de cómo la ciencia se evalúa y también cómo esa ciencia se debe de aplicar al medio dominicano. Estudios que se hacen en Europa del Norte o estudios que se hacen en Estados Unidos no necesariamente son aplicables a las condiciones sociales, económicas, políticas, climatológicas de República Dominicana. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de ciencia que viene de afuera y la aplicación de esa ciencia en República Dominicana. Doctor, a propósito de eso que usted dice, ayer un estudio de Estados Unidos justamente hablaba de la situación de la climatología versus la batalla contra el COVID-19. Todos los aspectos que mencionaba, humedad, temperatura, etcétera, serían los que hay en República Dominicana. Sin embargo, parecería que eso no necesariamente ha sido óbice para detener de forma más rápida el virus. ¿Sería coincidente con lo que usted está diciendo, que aunque se hagan estudios, tal vez no necesariamente aplicaría para nuestro país? Sí, pero yo lo veo diferente y yo lo veo en verdad opuesto. Cuando nosotros vemos el comportamiento del virus en República Dominicana, cuando nosotros entendemos nuestro nivel de desarrollo económico y social, cuando vemos la mortalidad, la utilización de recursos, el consumo de camas intensivas y de ventiladores, nosotros estamos muy superior a países eminentemente mucho más desarrollados. Y yo creo que es un punto que hay que comunicarlo. Es verdad que hay personas muriendo, y es verdad que hay sufrimiento, y es verdad que hay pérdida de todo tipo, en el mundo entero, no en República Dominicana. Pero si miramos los números de República Dominicana, la utilización de recursos, las incidencias, la mortalidad, vamos a hacer una comparación. Miren la ciudad de Nueva York, una mega ciudad,
la ciudad mejor preparada para desastres del mundo después de septiembre 11 del año 2001. Y la ciudad de Nueva York colapsó, con métricas, indicadores de salud muy, muy, muy peores que lo que tenemos en República Dominicana. Entonces hay algo de República Dominicana que vale la pena celebrar, vale la pena celebrar, y también vale la pena estudiar. Algo que empezamos a conversar la semana pasada es que a nosotros nos gustaría, y estamos haciendo los pasos necesarios para empezar a evaluar tipificación genética del virus. Hay 3 virus prevalentes, A, B y C, en el mundo. Entendemos que el virus RNA muta con frecuencia, hay mutaciones que lo pueden hacer más fuerte, hay mutaciones que lo pueden hacer más débiles, pero queremos evaluar la presencia de diferentes tipos de SARS-CoV-2 en República Dominicana en base a los perfiles genéticos. Y de ahí quizá entender por qué se está comportando la forma que se comporta, no solamente en Dominicana comparada con otros países, sino en diferentes regiones de República Dominicana, porque podemos ver que se está manifestando diferente en el este que en el Cibao, en el sur que en el este, y todo eso yo creo que con buena ciencia local podemos lograr un mejor entendimiento. Hay un listado, doctor, que ha publicado la Universidad de Oxford, que habla de los países que están más preparados para salir del Lockdown Rollback Checklist, y República Dominicana no está entre las peores posiciones. No puedo calcularlo rápidamente porque es un listado amplio, no está numerado, pero República Dominicana está como en el lugar 20, 20 y algo. Luego está la retaíla de países que dice que están mucho peor de lo que están los primeros 20. Sí, y eso es hablar de esos estudios independientes. Hay un estudio del Imperial College de Londres que habla de nuestra RT, que habla de cómo la tasa ya está bajando en República Dominicana, un análisis totalmente independiente, totalmente externo, de una institución académica muy fuerte. Y está hablando de que los números en República Dominicana se están viendo de una forma favorable comparándola con otros países. Comparándolo con otros países, no solamente con niveles socioeconómicos como el nuestro, sino con el mundo entero. El estudio compara los números del mundo entero. Entonces yo creo que esas oportunidades pequeñas, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra, y es bueno utilizar esos reportes de fuentes externas con credibilidad para reiterar lo que nosotros, que estamos de lleno en esto todos los días 24/7, sentimos y vemos. Hay algo positivo que está pasando con el COVID. Sí hay pérdida humana, sí hay sufrimiento, lamentablemente es un problema que está afectando al mundo entero de esa forma. Doctor. Pero en República Dominicana hay cosas positivas que estamos viendo y hay que celebrarlas. ¿Por qué? Porque el dominicano necesita ese granito de esperanza. Porque el dominicano necesita sentir el impacto de lo que estamos haciendo. Y porque tenemos la misión con ustedes, con los comunicadores, tenemos la misión de calmar esa ansiedad, calmar ese miedo, y que se sienta que lo que estamos haciendo sí está funcionando.